Bueno, les decía, vimos su valor. Uh-huh. Cómo había ido a ese huerto de Getsemaní, que era un lugar que él frecuentemente asistía para orar a solas. En el Evangelio de Juan nada más dice que iba a ese lugar, pero no menciona Getsemaní, pero bueno, no importa. Vimos también que Judas conocía perfectamente ese lugar y cómo Judas, acompañado de los sacerdotes y de los alguaciles, habían llegado con armas y con antorchas. Si necesitaran usar armas para detenerlo, ¿no? No se necesitaban. Jesús, con gran calma y con mucha majestad, vimos que con gran valor salió a encontrarlos y les pregunta, ¿a quién buscáis? Uh-huh. Luego el segundo punto que vimos fue también su poder. Después de que les pregunta a los que llegan a arrestarlo, ¿a quién buscan? Les contesta, yo soy. Con ese eterno, yo soy, que dice tanto, ¿verdad? Y vimos que el poder de la palabra hizo que todos cayeran hacia atrás. ¿Sí? Imagínate, porque la palabra de Dios tiene poder. Y lo vimos en varios versículos de la Biblia. Siempre el poder de la palabra, así como cuando tú estás con alguien y le mencionas un versículo, siempre ese versículo impacta, siempre, porque la palabra tiene poder y se queda, aunque aparentemente no sintamos que prestaron atención, pero penetra siempre. Luego el punto 3 que vimos fue su amor, él protegiendo a sus discípulos. Dice, si me buscáis a mí, dejad ir a estos. ¿Sí? Siempre en esa protección, recalcando ese amor que tenía por ellos. Ellos no estaban en el arresto, ¿verdad? Iban por Jesús, no por ellos. Vimos también el punto 4 que fue su obediencia. Cuando llegan a arrestarlo, vimos que Pedro, impulsivo como él era, corta la oreja de Malco, ¿sí? De uno de los soldados, y cómo Jesús le sana esa oreja. Y vimos también que, bueno, ese milagro que él hace, como que la gente no lo vio, ¿eh? No se dio cuenta de lo que hizo Jesús, como lamentablemente mucha gente actualmente no se quiere dar cuenta de los milagros que hace Jesús, ¿sí? Nadie quiso ver. Y como Jesús le dice a Pedro, no, le sana la oreja y le dice, no, ¿qué es la copa que me dio el Padre? ¿No la he de beber? ¿Sí? Esa copa de ese sacrificio que él haría y esa muerte que tendría en la cruz, que lo hizo por ti y por mí, por toda la humanidad. Uh-huh. Entonces, hoy continuaremos con ese capítulo 18, pero veremos los siguientes versículos. Se llama el contraste y veremos los versículos de Juan 18, del 12 al 27. ¿El contraste? El contraste, porque vamos a ver un contraste entre Jesús y Pedro. ¿Sí? Lo vamos a ver dos veces. Oye, Bully, yo te quería preguntar algo. Ajá. ¿Qué término es más adecuado decir? ¿Adorar a Dios y a Jesús o venerar? No, a Dios se le adora. ¿Sí? Adoras a Jesús. ¿No? Venerar a ver, otra vez. Adoras a Dios, adoras a Jesús. Son los únicos que pueden recibir adoración. Nada más. Y a Jesús se le adora. Bueno, entonces voy a orar para comenzar. Sí. Señor, te queremos agradecer esta mañana que nos permites estar reunidas en tu nombre. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que de ti recibimos cada día. Gracias, Señor, por todas tus enseñanzas que muchas veces no ponemos en práctica todo lo que tú nos muestras, Señor, pero tú enséñanos a tener ese valor y ese poder para seguir todo lo que tú nos muestras en tu palabra. En esta mañana te queremos pedir en especial por el consuegro de Vero, que va a tener su cirugía el viernes, para que tú guíes las manos de los médicos en todo momento, los ilumines y que la cirugía sea satisfactoria. Te pedimos mucho por él, que tenga tranquilidad y paz en su corazón, Señor, lo mismo que todos sus familiares y seres queridos durante esa situación de la cirugía. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
¿Y qué, Bueno, qué vamos a ver? ¿El qué? el Perdón. contraste. El Ajá. contraste. Sí, entonces dice, bueno, vimos que en este Evangelio de Juan nos proyecta siempre toda la majestad y la gloria de Jesús. Por todo el libro lo vemos, ¿sí? Lo vemos desde los primeros versículos que está en Juan 1, 1 y 2. Podemos ir a ellos para verlos. Juan 1, 1 y 2. Híjole, yo ya no me acuerdo. Bueno, si quieres nomás Sí, escúchalo. escucho, ¿verdad? Y dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Aquí Juan muestra que Jesús es plenamente humano y es plenamente Dios, ¿sí? Aunque fue hombre, nunca dejó de ser eterno Dios, ¿sí? Creador y sustentador de todas las cosas y esa fuente de vida eterna que es Jesús. Y lo vemos también en el versículo 14 del mismo Juan 1. Juan 1:14, que dice, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí? Ese Verbo, Jesús, tomó forma humana. El unigénito significa que es el único Hijo de Dios. Uh-huh. Y en el versículo que sigue, en los que siguen del 15 al 27, también de Juan 1, vamos a leerlos. Juan 1, del 15 al 27, lo leo. Dice, bueno, retomo un poco desde el 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él, Juan el Bautista, y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y vemos unos versículos más de cuando Juan el Bautista anuncia su misión, la misión de Jesús. Dice el 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues, eres tú Elías? No soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Vamos en el 22 que dice, le dijeron pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. ¿Sí? Juan estaba anunciando la llegada de Jesús. ¿Sí? Exhortaba al pueblo a que se arrepintiese de sus pecados. Y este capítulo de Juan, pues vemos que siempre habla de eso, de la majestad,
del valor, del control y la calma de Jesús. Lo muestra por todos lados, ¿sí? La semana pasada vimos mucho de estas cosas. Y en este estudio de hoy vamos a ver el contraste entre la gloria de Cristo y la pecaminosidad de Pedro. En una sola narrativa que nos cuenta. La fidelidad de Cristo y la deslealtad de Pedro. El valor de Cristo y la cobardía de Pedro. El amor de Cristo y la mentira de Pedro. Entonces, este drama empieza con el juicio a Jesús, ¿sí? Y una amenaza al apóstol, ¿no? A Pedro, lo vamos a ir viendo. Luego, otra vez, el juicio de Jesús y de nuevo una negativa de Pedro. Entonces, vámonos al punto 1, van a ser 4 puntos. El punto 1 es el juicio a Jesús, que lo vamos a ver en los versículos del 12 al 27 de Juan 18. Juan 18, del 12 al 14. Juan 18, espérame aquí, del 12 al 14. Lo leo, dice, cuando Anás interroga a Jesús. Vamos a ver, dice. Entonces, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que lo vimos en los estudios anteriores? Que decía, ustedes no saben nada, es mejor que muera un solo hombre a que todo el pueblo perezca, ¿sí? Entonces vemos cómo llega esta mezcla de soldados romanos y la guardia sacerdotal a arrestar a Jesús, como vimos en el primer versículo de Juan 18, 12. Y cuando sucedió este arresto, pues la situación, imagínate, era así como explosiva y podía haber desencadenado una gran revuelta en ese momento, en la que con la gente que sí seguía realmente a Jesús, pues hubiera hecho ahí una verdadera confusión, ¿sí? Hubiera sido un gran derramamiento de sangre. Y vimos cómo Jesús, en el momento en que lo arrestan, y él dice, cuando le preguntan, dice, ¿a quién buscan? A Jesús Nazareno. Yo soy. Vimos cómo había mostrado ese poder en el momento en que todos se habían caído, ¿verdad?, para atrás, y cómo había restaurado también la oreja de Malco cuando el impulsivo Pedro se la había cortado, ¿sí? Pero pues nadie se había dado cuenta. Todos se habían hecho como que no, ¿verdad? Porque eso nos muestra que el poder del pecado y de Satanás te ciega el entendimiento. Cuando no quieres ver, no quieres ver, ¿sí? Segunda de Corintios 4:4. Segunda de Corintios 4:4 dice. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? El Evangelio está a disposición de todos, excepto de aquellos que no quieren ver, ¿sí?, que se niegan a creer. Y Satanás, como vemos aquí, es el Dios de este siglo, ¿sí? Se dedica a engañarnos y a cegar a quienes no creen en Cristo. Ellos, literalmente, esta gente, pues está muerta en sus pecados y en sus delitos, como dice el versículo de Efesios 2:1.
como estábamos nosotros, antes de conocer realmente a Jesús. Estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Sí? Ahí Pablo nos está recordando a todos los creyentes la condición de la cual Jesús nos salvó. Cuando nuestra vida estaba bajo la esclavitud del pecado, porque éramos esclavos del pecado, lo hacíamos constantemente. Y lo peor es que ni cuenta nos dábamos, ¿no? Como todo el mundo lo hace, pues no pasa nada. ¿Sí? Bueno, vemos que aquí en este pasaje, al arrestar a Jesús, lo atan. ¿Sí? Lo que era costumbre con los reos arrestados. Y a lo mejor tenga también otro significado, ¿no? Como cuando recuerdan en el sacrificio de Isaac, como también Abraham lo ata. Vamos a verlo en Génesis 22:9. Génesis capítulo 22, el primer libro de la Biblia. Génesis 22:9 dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a su hijo, a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. ¿Sí? Y los preparativos que había hecho Abraham atando a su hijo para ese sacrificio, pues ahí están demostrando que él tenía una plena confianza en Dios. Y como al momento en que él va a sacrificarlo, recuerdan que viene el ángel que le dice que no lo haga, y cómo aparece un corderito, un animalito, el cual va a ser sacrificado. ¿Sí? Y vemos que también en los sacrificios del Antiguo Testamento también se ataba a las víctimas. Vamos a ver el Salmo 118, 27. 118, versículo 27, donde nos dice cómo ataban al cordero al altar. Salmo 118, 27. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. ¿Sí? Y aquí llegan a arrestar a Jesús y lo atan y lo llevan primero con Anás, en el primero de los 3 juicios que le harían a Jesús. Los otros juicios serían uno con Pilato, otro con Herodes. ¿Sí? Anás ya no era sumo sacerdote, lo había sido en los primeros años, del 6 al 15 después de Cristo, pero seguía teniendo mucho poder. Y Caifás era su suegro. ¿Sí? Vamos a verlo en el versículo 13 de Juan 18. Juan 18, 13. Perdón, estoy en otro versículo, donde dice, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Y en la narrativa también Juan el Bautista nos confirma, y lo dice en un versículo que vamos a ver, que Caifás y Anás eran sumos sacerdotes en ese momento. Lucas 3, 2 y 3. Lucas 3, 2 y 3. 2 y 3. Lucas 3, versículo 2 y 3. Dice, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua del Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados, como sabemos de Juan el Bautista. Y Hechos 4:6, donde también nos hace la referencia a que estaban de sumos sacerdotes. Ya vimos que uno ya no era, pero seguía ejerciendo su poder. Hechos 4:6. Hechos 4:6. Si quieres, déjalo en el Evangelio de Juan. Sí, y ahí más. sí. Ok.
Hechos 4:6. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Aquí está nada más la referencia de que estaban de sumos sacerdotes. Y Anás era un ambicioso y un codicioso, y sus ganancias venían de los negocios que hacía en el templo. Los animales que traían al pueblo con frecuencia no eran aceptados y les vendían animalitos para el sacrificio, ¿sí? A precios altos. Y también los cambistas de moneda, pues también ahí llevaban su ganancia, ¿sí? Porque las monedas extranjeras no eran aceptadas. Entonces les cambiaban la moneda, se los transaban. Y les vendían los animalitos también en alto precio, ¿sí? Y vemos en Juan 2:14. Juan capítulo 2, versículo 14, dice: Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados, haciendo su negocito. Ya se había pervertido el propósito del templo y lo habían convertido casi como en un mercado, interesados nada más en obtener ganancias, ¿sí? Al grado que era llamado el lugar el Bazar de Anás. ¿Sí? Y Anás tenía un odio especial a Jesús porque 3 años antes Jesús pues había amenazado su negocio en el templo cuando había expulsado a los cambistas, ¿sí? Que había hecho un azote de cuerdas, como lo vemos en Juan 2, 13 al 16. Juan 2, capítulo 2, versículo sí, bien, ¿no? 13 al 16. Sí. Dice: estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y a las ovejas y a los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. ¿Sí? Jesús expulsa a los cambistas y a los comerciantes enojado de que estaban haciendo otra actividad ahí como negocio en el templo. Y aparte se aprovechaban de las personas que llegaban realmente a adorar al templo. Entonces, pues aquí Anás quiere ser como que el primero en saborear, ¿verdad?, el apresar a Jesús. Caifás era su yerno, como ya vimos, y no era nada diferente al suegro. Los dos estaban también cortados con las mismas tijeras. Era astuto, era un político que sin límites, que no quería perder su poder de sumos sacerdotes. Juan 11, 49. Juan, capítulo 11, versículo 49. Dice. Juan 11, ¿qué, perdón? 11, 49. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. ¿Sí? Él estuvo en el poder del 18 al 36 después de Cristo, un periodo bastante largo en ese cargo. ¿Sí? Ahora vamos a ver el punto número 2. Vimos el número punto de 1, ¿sí? Que vimos el juicio de Jesús. Ahora vamos a ver el punto 2, que es la negación de Pedro, que lo vemos en los siguientes versículos de Juan 18, versículos 15 al 18. Dice:
Y seguían a Jesús Simón Pedro y otro discípulo. Y este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro estaba fuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿No eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: No lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro de pie calentándose. Fíjate, este otro discípulo era Juan, ¿sí? Que bueno, él había entrado al patio y también logró que hicieran entrar a Pedro. Y aquí vemos cómo le dicen: oye, pero tú eres de los discípulos. Y Pedro dice: no, yo no soy. ¿Sí? ¿Cómo lo está negando? ¿Sí? Entonces aquí Juan nos explica el Evangelio cómo en Pedro había tenido ese impulsivo valor de atacar a Malco cortándole la oreja cuando llegaron a apresar a Jesús, lo vimos, y cómo lo había seguido de lejos, y en este momento él ya lo está negando. Uh-huh. Juan había trabajado, ¿se acuerdan que era pescador? Entonces, pues había trabajado con su padre Zebedeo y a lo mejor como pescador, pues conocía ese lugar cuando hacía las entregas de los pescados, ¿no? Además, también la madre de Juan, Salomé, era de ascendencia sacerdotal, por eso él tenía ese contacto con los sacerdotes. Por eso le dice él a la portera que deje entrar a Pedro. Y como vemos en el versículo 16, que ahí lo tienen, que dice: mas Pedro estaba afuera, a la puerta. Salió pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote, Juan, y habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Ella pues toma por sorpresa a Pedro cuando le pregunta si él también es de los discípulos, ¿sí? Y Pedro sintió miedo y dijo: no, no lo soy. ¿Sí? Juan no había tenido miedo y también era identificado con Jesús. Y Pedro, vemos que tratando de no llamar mucho la atención, se va a reunir ahí junto al fuego con los que eran enemigos de Jesús. Así que a lo mejor como para pasar desapercibido, ¿verdad? Como vimos en el 18, que dice: y estaban de pie los siervos y los alguaciles que habían encendido el fuego, porque hacía frío y se calentaban. Y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose, para no estar solo, ¿sí? Pero ahí Pedro nada más está demostrando su deslealtad y su cobardía. ¿Sí? Luego vamos al punto 3, que otra vez vamos a ver el juicio a Jesús. Y que lo vemos en los siguientes versículos. De Juan 18, versículo 19. ¿Pero cómo se llama? Porque también es que vamos a ver dos veces el juicio de Jesús y dos veces la negación de Pedro, vamos a ver. Sería el segundo juicio. Ajá, entonces vemos en los siguientes versículos del 19 al 24. El punto 3, el juicio de Jesús, dice: el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído, que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en que está mal. Y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces
lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote, ¿sí? Los líderes religiosos sabían que no tenían nada de qué acusar a Jesús, así que inventan pruebas con testigos falsos, ¿sí? El juicio era una farsa total. El veredicto ya se había determinado desde antes, como vimos en Juan 11, del 47 al 50. Juan 11, 47 a 50. Juan 11 del 47. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Y sáltate al 53, donde está aquí, dice, así que desde aquel día acordaron matarle. Uh-huh. Y aquí lo que deliberaron en el Sanedrín reveló lo que ellos temían, que todos creyeran en Jesús. ¿Sí? Mira, todos, hace muchas señales, ¿qué vamos a hacer? Todos están creyendo en Él. ¿Sí? Si la gente creía que el Mesías había llegado, pues las consecuencias políticas iban a ser así como que muy devastadoras. ¿Sí? El movimiento que se realizaba alrededor de Jesús podía provocar que los romanos atacaran Jerusalén y destruyeran el templo. ¿Sí? Habían visto anteriormente la resurrección de Lázaro, habían visto el poder de la deidad de Jesús y aún así se rehusaban a creer, porque no solo lo están rechazando, aquí ya están planeando su muerte, planeando el matarlo. ¿Sí? Y Anás lo que pretendía era darle un tinte de legalidad al juicio, cuando ya estaba dicho que iban a hacer. Anás empezó a interrogar a Jesús para que se incriminara solo, ¿sí? Lo cual no era legal. Pero Jesús, no temiendo nada, lo confronta abiertamente, como está en los siguientes versículos de Juan 18, 19 al 22. Juan 18, 19 al 22, dice. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregunta a los que han oído. ¿Qué les había yo hablado? ¿Qué les haya yo hablado? He aquí, ellos saben lo que yo les he dicho. Y volvemos a ver cómo cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles estaba allí y le dio una bofetada diciendo, ¿así respondes al sumo sacerdote? Sí, Jesús no solo había predicado el reino y había hecho muchos milagros, todo abiertamente. Pero un criado tratando de congraciarse con el sumo sacerdote, pues, ¿cómo le hablas así al sumo sacerdote? Y es el que lo golpea, ¿sí? Pero Jesús no se intimida y con calma, una calma majestuosa, pide aclaración, ¿sí? Primera de Pedro 2, 22 y 23. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22 y 23. Dice,
el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Aunque Cristo recibió siempre maltrato verbal tremendo, nunca vemos que Él trate de contestarles, de vengarse con palabras amenazantes, nunca. Y aquí Anás, no pudiendo más con él, lo manda a Caifás, como vimos en el versículo 24. Anás entonces le envió atado a Caifás al sumo sacerdote, quien era el que oficialmente lo podía condenar. ¿Sí? Aquí vemos ese juicio falso. ¿Sí? Y vamos al punto 4, donde volvemos a ver negación de Pedro. ¿Sí? Vimos el punto 1, juicio a Jesús. Punto 2, negación de Pedro. Punto 3, otro juicio a Jesús. Y vamos a punto 4, que es otra negación de Pedro. En los siguientes versículos. Juan 18, 25 al 27. Juan 18, 25 al 27. Estaba pues Pedro de pie, calentándose. Ya vimos que se había ido con nosotros, ¿no? Para que pasara desapercibido. Y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi en el huerto con él? Pedro negó otra vez y enseguida cantó el gallo. ¿Sí? Este es el cumplimiento de lo que había, de la predicción que había hecho Jesús de las 3 negaciones de Pedro, ¿sí? Después de que Pedro había prometido que lo seguiría, que jamás lo negaría, que incluso si tenía que morir por él, moriría. Fíjate qué tremendo, ¿sí? Y aquí nuevamente lo está negando. Aquí el contraste entre lo que hace Jesús y lo que hace Pedro, pues es bien fuerte, ¿sí? Pedro, temeroso, escurridizo, ¿sí? Tratando de ocultarse entre los que estaban en el fuego. Y niega conocer a Jesús nuevamente. La prueba llega al máximo al recibir otra pregunta, esta vez del pariente de Malco, como vimos, al que le había cortado la oreja, ¿no? Que le dice, pues ¿no te vi yo en el huerto con él? Y Pedro confirma su cobardía, diciendo que no conocía a Jesús. Y sabemos que eso Jesús ya lo había profetizado desde antes, que él lo negaría 3 veces antes que cantara el gallo. Vamos a verlo en Mateo 26, versículo 34. ¿Es el siguiente? No, es el primero del Nuevo Testamento. Mateo. Mateo. Sí, perdón. Mateo 26, versículo 34. Y está en los evangelios, viene varias veces. Vamos a ver varias citas. Mateo 26, 34 dice, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y el gallo cantó. Y lo vemos también en Juan 18, 27b, que es donde estamos, donde con la última parte de ese versículo que dice, negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. Y lo vemos también, pero hay una cosa más, o sea, después de eso hay una cosa muy fuerte. Vamos a Lucas 22, 60 y 61. Lucas capítulo 22, versículos 60 y 61. Lucas, ¿dónde está? Lucas, Mateo, Marcos, Lucas. Mateo. Para adelante. Marcos, aquí está Lucas.
Lucas 22, 60 y 61. Vemos, fíjate, dice. 22 dijiste, ¿verdad? 22, versículos 60 y 61. Ajá. Cuando le vuelven a preguntar a Pedro. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Sí. Pero fíjate aquí lo que nos muestra Lucas. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho antes. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Solo Lucas revela esto de que Jesús miró a los ojos a Pedro, ¿sí? Y la mirada de Jesús debió haber sido, imagínate, tremenda, devastadora para Pedro. Pedro ya no podía más al ver su cobardía y su debilidad al negarlo, ¿sí? Y como vemos, lloró amargamente. Entonces aquí podemos pensar que puedes tú darte cuenta de tu debilidad y también de tu cobardía tantas veces al negar a Jesús. Esa es la reflexión que podemos hacer, ¿no? Aquí, como vimos, los líderes religiosos, pues sí, mostraban su maldad al condenar a Jesús injustamente. Y vimos también cómo Pedro y los demás discípulos lo abandonan. Y si bien nosotros no somos como esos líderes religiosos, muchas veces sí nos hemos comportado como Pedro, negando a Jesús, ¿sí? En algún momento de nuestra vida hemos sido igual. Hemos mantenido a lo mejor nuestra identidad como creyentes por evitar rechazo o burla o crítica o qué sé yo, ¿verdad? ¿Cuántas veces no estamos actuando como Pedro? Entonces decimos ser fieles a Jesús, seguirle hasta la muerte, como decía Pedro, ¿verdad? Pero también muchas veces con nuestras actitudes, con nuestra vida, lo estamos negando. Y muchas veces no solo eso, sino que también incluso con nuestros pensamientos estamos desobedeciendo, estamos negando a Jesús en nuestras vidas, estamos rechazándolos, no lo estamos siguiendo, no somos seguidores de Jesús, ¿sí? Y si nos decimos cristianos y no estamos siguiendo a Jesús y todas sus enseñanzas que Él nos muestra en su palabra, ¿verdad? Seguimos obedeciendo a nuestro yo, que quiere seguir reinando en nuestras vidas, y dejando a Jesús a un lado, pues estamos como Pedro. Estamos comportándose exactamente como Pedro, siguiendo a lo mejor las corrientes de este mundo, ¿verdad? No haciendo caso a lo que la palabra nos dice, porque antes tú podías decir, ay, pues yo no sabía. Bueno, no sabías, pero ahora ya lo conoces, ya sabes. Y no estamos obedeciendo y no estamos siguiéndolo. Entonces está peor, ¿sí? O como decía, ¿no? A lo mejor por evitarte la burla o el rechazo, o que te critiquen o que te digan, ay, sí, tú. Estamos también negando a Jesús. Entonces, pues a mí sí este estudio me deja con la reflexión de cuántas veces no me estoy comportando como Pedro, negando a Jesús, ¿sí? Abiertamente. Pues Señor, te queremos dar muchas gracias por esta enseñanza que nos has mostrado hoy y queremos realmente ser verdaderas cristianas, seguidoras fieles a ti, Señor. Te tenemos en nuestro corazón y queremos seguir siempre todas tus enseñanzas, todo lo que aprendemos que tú nos muestras en tu palabra, Señor. Que tengamos el valor, que tengamos esa confianza en ti, ese poder para no tener esa actitud de Pedro, Señor, de negarte. Tú eres el dueño de nuestras vidas, eres no solamente nuestro Salvador, sino el Señor de nuestras vidas, Señor. Queremos siempre seguirte en todo momento, incluso en nuestros pensamientos, siempre estar acorde a ti y a tu voluntad, Padre. Danos esa fuerza, ese poder
para lograrlo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.